¿Por qué es importante realizar un análisis estático no lineal pushover? Cuando se realiza el diseño de una edificación, todos sabemos que definimos un espectro de diseño inelástico, el cual considera un factor de reducción de respuesta conocido como R, que depende del sistema estructural y un factor asociado a la importancia de la edificación. Cuando incluimos este factor R, entiendan que de manera directa estamos diciéndole a la estructura, o estamos asumiendo que la estructura va a resistir en su rango elástico una fracción de esa fuerza sísmica. Vamos a verlo al revés. Si utilizara un factor de respuesta igual a 1, es decir, si trabajara con todo el espectro elástico, yo estaría preparando la estructura para que no tuviese ningún nivel de daño cuando ocurriera ese sismo de diseño, que sabemos que es poco probable. Típicamente en una vida útil de 50 años una edificación, con periodos de retorno típicos de alrededor de 500 años, con una probabilidad de excedencia del 10%. Sabemos que preparar una estructura para que responda siempre en el rango elástico es costoso. Y debido a la poca probabilidad, podemos aprovechar de pretender hacer una estructura mucho más liviana, pero que sabemos que va a sufrir daño cuando venga una acción sísmica. ¿Por qué? Porque si yo tenía que diseñar una estructura para una fuerza cortante en la base de 600 toneladas fuerza y utilicé un R de 6, en vez de trabajar con 600 toneladas, trabajo con 100 toneladas. Preparo la estructura para que elásticamente responda a estas 100 toneladas y las otras 500 toneladas deben ser resistidas en un rango de deformaciones inelásticas, donde la estructura tiene que ser estable y por lo tanto tiene que tener muy controlado cualquier tipo de falla frágil que se presente. Si tuviese una falla frágil como por ejemplo un entrepiso débil o una falla frágil de columna corta, habría problemas, porque la estructura colapsaría mucho antes de lo que yo he previsto. Ahora, cuando aplicamos las normas a nivel de diseño, todos estos requerimientos de alta ductilidad y lo que conocemos como diseño por capacidad, que está incluido en las normas, apuntan a tener estructuras que sean suficientemente dúctiles. Ahora yo pregunto, ¿qué garantía tenemos que haber utilizado un R de 6 en una estructura, esa estructura realmente con el detallado que hemos hecho y con la configuración estructural, que además tiene limitaciones y problemas por la arquitectura, sea capaz de disipar la energía y de tener una ductilidad suficiente para poder, digamos, darle validez a esa reducción de respuesta? Pregunto, ¿quiénes de ustedes hacen una verificación inelástica de la estructura para comprobar que lo que se ha hecho a nivel del detallado genere una ductilidad suficiente que garantice esa reducción de respuesta? ¿O simplemente confían en los valores de reducción que nos propone la norma? Efectivamente, ese es un tema que es muy complejo porque tomen en cuenta que los valores de reducción de respuesta que tienen las normas son valores máximos. Las normas al final son guías, pero en un problema que tenga una estructura, igual tenemos una responsabilidad sobre la misma. Entonces, esto no significa que todo el tiempo tenemos que hacer análisis no lineal, pero hacer suficientes análisis no lineales nos da un criterio para saber cuándo aplicarlo y cuándo no, qué órdenes de magnitud podemos esperar para tipologías estructurales, edificios de 10 niveles, 20 niveles, edificios alargados con problemas, irregularidades, en fin. Es un tema que cada día cobra más fuerza, las normas actualmente ya prácticamente lo vienen exigiendo y por eso tenemos que prepararnos, porque bueno, incluso muchos programas ya lo hacen, programas como el SAP 2000, el ETABS, el MIDAS-GEN, el Perform 3D, hay muchos programas que aplican actualmente lo que es el análisis estático no lineal. Entonces es importante. El detallado, por supuesto, que seguimos en las normas, apunta a buenos niveles de utilidad. El problema es que no tenemos garantía de cuánto. Fíjense, esto lo podemos incluso estimar a través del estudio de las secciones.
de la ductilidad de las secciones. Porque finalmente, ¿quiénes van a fallar? Los elementos. Los elementos tienen secciones, las secciones tienen que ser dúctil para que el elemento sea dúctil y la estructura sea dúctil. Si la sección del elemento no es dúctil, no podemos esperar, por supuesto, una respuesta dúctil de la estructura. Por eso es que en cualquier planteamiento de lo que es el análisis estático no lineal, uno debe partir siempre por el estudio de la sección. Estamos hablando de secciones simplemente armadas, doblemente armadas, a flexión o a flexo-compresión. Estudiando ese alcance de la ductilidad, podemos tener muy claro lo que va a suceder respecto al análisis no lineal. Bien, entonces la ductilidad precisamente va a depender del sistema estructural que se define, ya que estará sujeta a la capacidad de deformación, del control que se establezca de los posibles mecanismos frágiles que pudieran presentarse y también de las irregularidades presentes de tipo horizontal y vertical. Y bueno, un poco ya comenté acerca de esa pregunta que teníamos allí, cómo se puede garantizar que la estructura tendrá la ductilidad requerida para poder aplicar un determinado factor de reducción de fuerzas sísmicas. Muy bien. Al aplicar entonces el análisis no lineal, se obtiene la curva de capacidad expresada en términos del desplazamiento del tope versus el corte en la base. Esto se puede, digamos, idealizar a través de una curva bilineal, definiendo digamos, un punto ascendente, un punto último. Por lo general, lo que aquí ocurre es que hay una compensación de áreas. Fíjense que esta área de la curva, que queda por encima de la línea, de la primera línea que va subiendo, queda por encima y se supone que debemos compensar esa área de esta región con el área de la segunda región, que la curva queda por debajo. Digamos que lo que hay es un balance para que esta disipación de energía sea la misma, es decir, que el área encerrada sea la misma. Entonces, podemos definir que la ductilidad del sistema es este desplazamiento, digamos, último entre el desplazamiento cedente. Y la ductilidad del sistema es prácticamente, ¿verdad? Digamos, en muchas normas es prácticamente el factor de reducción de respuesta. O si no, por lo menos representa un 80%. Por ejemplo, en un caso que conozco muy bien, que es el caso de Venezuela, ese factor de utilidad es el 80% del R, pero hay normas donde es directamente el valor del R. O sea que podemos decir que esa utilidad está entre un 80 y un 100% del valor de la reducción de respuesta. Entonces ya podemos tener una relación bastante directa entre la utilidad del sistema y el R esperado.